Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver suma de vectores. Vamos a ver dos casos donde primero vamos a tener vectores colineales, es decir, que tienen igual dirección, y luego un segundo caso donde los vectores no son colineales. Acá tenemos la figura para representar el primer caso donde tenemos dos vectores que son fuerzas que presentan igual sentido. Ambos, F1 y F2, están en forma horizontal, es decir, tienen la misma dirección y también tienen el mismo sentido porque apuntan hacia la derecha. Como vemos por acá, en la segunda figura, nos muestra ya el resultado de la fuerza neta o fuerza resultante. Si nosotros observamos, acá nos da un ejemplo numérico donde la fuerza 1 vale 50 newtons y la fuerza 2 35 newtons. Por lo tanto, si queremos encontrar la fuerza resultante o fuerza neta, lo que hacemos directamente es sumar esos dos valores. Por lo tanto, acá vamos a tener la fuerza neta de 85 newtons. Observen cómo sería el método gráfico, ¿sí? Acá lo que hicimos fue, a través del método analítico, cómo calcular el módulo de la fuerza neta. Ahora lo que hacemos es también obtenerlo mediante el método gráfico con su escala correspondiente. Si yo dibujo F1 y a continuación F2, uniendo el principio de F1 con el final de F2, tengo la fuerza neta. Y si yo uso la escala adecuada, cuando mido este último vector que está en azul, voy a obtener el valor luego de hacer la conversión de 85 newtons como corresponde. ¿Sí? Bien, pasamos al caso B. Seguimos con vectores colineales, pero ahora vamos a ver cuando tienen distinto sentido, es decir, en este caso sentido contrario, ¿verdad? Acá hice algunas modificaciones en la representación, porque si estoy representando un vector, tengo que, además de la notación, llámese F1, tengo que colocar el vectorcito arriba, ¿tá? Y acá cambié resultante por Fn fuerza neta. Se puede llamar de las dos maneras, pero usando el mismo criterio de hoy, vamos a dejar como Fn. ¿tá? Entonces acá otra vez ya les muestra el método gráfico, cómo se hace. Dibujamos F1, a continuación F2, observen que F2 tiene sentido contrario, y uniendo el inicio de F1 con el final de F2, obtenemos la fuerza neta. ¿Cómo lo calculamos? Es decir, un método analítico. Bien, vamos en este caso a restar los módulos, ¿sí? Tomando el mismo ejemplo anterior, que teníamos F1 como 50 newtons, F2 como 35, obtenemos el módulo de la fuerza neta de 15 newtons. Teniéndose siempre en consideración que restamos el mayor menos el menor. Bien, pasamos al segundo caso. El segundo caso también vamos a ver dos ejemplos. Y acá tenemos cuando en el ejemplo A, vectores perpendiculares entre sí, es decir, vectores que no son colineales, por lo tanto tienen distinta dirección, pero además son perpendiculares, forman entre sí 90 grados. Entonces, la representación sería la siguiente. Acá tenemos otra vez F1 y F2, respectivamente, y ya está acá representado la fuerza neta. ¿Cómo se hizo acá en la figura el método gráfico? Bien, se colocó ambos vectores unidos por su origen, formando 90 grados. Se trazan, digamos, las paralelas para completar ese paralelogramo y luego trazamos la diagonal
que correspondería a la fuerza neta. Bien, ese sería el método gráfico, otra vez usando una escala que nos quede cómoda, ¿verdad? Bien, ¿cómo hacemos el método analítico? ¿Cómo hacemos el cálculo? El cálculo sería de la siguiente manera. Si ustedes observan, esto es un triángulo rectángulo, o si observan el triángulo de arriba, lo mismo, donde la fuerza neta sería la hipotenusa de ese triángulo. Por lo tanto, acá aplicamos lo que se llama el teorema de Pitágoras. Para obtener la hipotenusa, recuerden, por el teorema de Pitágoras, hacemos cateto al cuadrado más cateto cuadrado y luego la raíz cuadrada de ese valor. Bien, ¿qué es lo que dice acá? La fuerza neta entonces se obtiene haciendo el valor de F1 al cuadrado más el valor de F2 al cuadrado y luego sumé, hago la raíz del resultado y me da la fuerza neta. Acá, usando los valores que habíamos visto en casos anteriores, tenemos una fuerza neta de 61 newtons. Bien, pasamos al último caso, vectores no perpendiculares entre sí, pero igual que sería distinta dirección, o sea, no forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como ven acá, otra vez corregí la notación, como ven acá, el ángulo entre ellos es menor que 90. Entonces, el método gráfico se hace de la misma forma. Uniendo los orígenes, trazamos las paralelas, completamos el paralelogramo y unimos ahí del principio hasta el final, completando esa diagonal. Eso sería la fuerza neta. Bien, ¿cómo se calcula? Bueno, acá tenemos otra vez los mismos valores anteriores. Vamos a suponer que el ángulo entre los dos es de 53 grados y lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el teorema del coseno. No es válido acá el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras es válido cuando el ángulo es igual a 90, es decir, lo que se formaría acá sería un triángulo rectángulo. Pero en este caso no es un triángulo rectángulo, por lo tanto tenemos que considerar ese ángulo que es distinto de 90. Así que digamos que si miramos acá al teorema de Pitágoras le agregaríamos otro término, ¿tá? O sea, el teorema del coseno es más genérico. Entonces, lo que nos dice el teorema del coseno, que nos trae la ecuación acá, y vamos a sustituir los valores, hacemos F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más el doble de F1 por F2 por coseno de 53. ¿Bien? Luego que hacemos toda esta cuenta, teniendo presente que debemos separar términos, obtenemos ahí un valor donde le tenemos que hacer la raíz cuadrada, ¿tá? Por lo tanto, si yo hago la raíz cuadrada, voy a obtener la fuerza neta, no la fuerza neta al cuadrado como dice acá. ¿Correcto? Bien. Eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.